Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre la regularización masiva de inmigrantes en España en este 2022. ¿Habrá regularización o no habrá regularización? Pues hay una posibilidad y está en nuestras manos. Existe un movimiento el cual debemos apoyar todos como inmigrantes, tengamos residencia, no tengamos residencia, llevemos tiempo en el país, no llevemos tiempo en el país. Todo inmigrante debe apoyar este movimiento que tiene la idea de regularizar a todas las personas que estén de forma irregular en España en este 2022. Este movimiento se llama regularización ya y consiste en recoger una cierta cantidad de firmas, 500.000 exactamente, para así llevar una propuesta legislativa al Congreso de Diputados en el cual deben debatirla y en llegado caso sea favorable, aprobarla o en el peor de los casos denegarla. Pero hay una posibilidad de hacernos sentir, de que todos los inmigrantes digan acá estamos, acá hay personas, hay derechos, tenemos derechos a pesar de estar en forma irregular. Queremos contribuir de la mejor manera a la sociedad española. Tenemos la posibilidad de participar de esta manera recogiendo firmas, de participar políticamente en el país por primera vez. Entonces, de verdad debemos apoyar, todos debemos apoyar este movimiento. ¿Y cómo lo podemos apoyar? Pues si eres ciudadano español, dando tu firma para que esta cantidad se pueda reunir y así podamos llevar este proyecto al Congreso de Diputados. Y si estás de forma irregular, quieres ayudar, quieres apoyar este movimiento, pues simplemente en la descripción les dejaré el link donde pueden acceder a la página para que conozcan bien el proyecto, conozcan bien este movimiento y también podamos ahí pedir, solicitar las hojas, esos formatos para poder firmar, para recoger firmas. Seguramente tú tienes amigos, conocidos, parejas, amantes, familia española. ¿Y por qué debe ser español? Bueno, porque solamente pueden firmar las personas que tengan la nacionalidad española, ya sea DNI o pasaporte español. Entonces, ¿cuáles son los datos que debe dejar? Pues simplemente su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su DNI o pasaporte español y su firma. Todos debemos concientizarnos de esta situación. Nosotros como inmigrantes debemos solicitar estas hojas para que así podamos recoger firmas. Yo sé que todos tenemos algún conocido español que de verdad puede darnos su firma, puede apoyar este movimiento y así poder reunir esta cantidad de firmas para que haya un cambio en el país. Muchas personas etiquetan a los inmigrantes que no solo vienen a hacer cosas malas, a trabajar en negro, pero a la hora de nosotros solicitar la regularización se nos ponen muchas trabas, hay muchos problemas y esta es la oportunidad de hacerlo, de regularizar a todas las personas, que haya un cambio verdadero, porque para nadie es un secreto que una persona sin papeles sufre mucho, tiene muchas necesidades, tiene muchas dificultades a la hora de buscar trabajo, no pueden acceder a estos trabajos y de verdad necesitamos un cambio, necesitamos que todos vean a los inmigrantes, que el Estado sepa que somos personas que tenemos derechos. Y esto va a traer grandes beneficios para España, ya que si una persona que está de forma regular para renovar esa residencia debe por lo mínimo trabajar y cotizar a la seguridad social durante 6 meses a tiempo completo. Entonces, quiera o no quiera, tiene que trabajar. Tiene que trabajar para poder renovar su residencia. Además de esto, todas estas personas que se van a regularizar, van a pagar impuestos, se van a poder integrar de una forma mejor a la sociedad. Todas estas personas van a poder alquilar un piso, comprar un coche, van a poder tener una cuenta bancaria sin ningún tipo de problema y todo esto contribuye, va a bajar la delincuencia, van a bajar los impuestos. Entonces son muchos beneficios, es un cambio que va a traer muchas cosas buenas al país para todas estas personas que sufren en estos momentos por no tener papeles, por no poder acceder a una regularización.
todas estas personas van a sentirse mejor, van a sentirse tranquilas, van a poder trabajar, van a hacer las cosas bien. Es un cambio que debemos tener en cuenta, todos debemos apoyarlo. Si tú eres un inmigrante que está aquí en España, solicita ese formato de firmas, sal y recoge la mayor cantidad de firmas que puedas. Tener en cuenta que deben ser firmas válidas, que deben ser firmas de personas con nacionalidad española, pero está en nuestras manos, está en nuestras manos apoyar este movimiento. Todos debemos ser conscientes de que tenemos la posibilidad en nuestras manos, de que no es que el otro haga, que yo voy a esperar si aceptan, si recogen las firmas, no. Debemos actuar y hacernos sentir. Estaré trayendo mucho contenido, suscríbanse al canal, denle a la campanita y tomen acción, espero les vaya muy bien, que recojan muchas firmas y que apoyen este video para que mucha gente sepa de este movimiento y podamos traer el cambio al país.